Hola, soy Marta Carrillo, soy médico adjunto del Hospital Universitario y en la siguiente clase vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí vemos los objetivos docentes, fundamentalmente va a ser entender de qué trata esta patología, un poco basándonos en la etiopatogenia, en cómo orientar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad y también conocer los índices de gravedad y los efectos secundarios más importantes de los tratamientos. Aquí vemos pues, los links de los dos capítulos más importantes que hablan de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa, del libro de la Asociación Española de Gastroenterología, que ya conocen. La enfermedad inflamatoria intestinal digamos que comprende un grupo de enfermedades en las cuales va a haber una inflamación, una respuesta inmunológica alterada y esto va a producir un daño en el intestino. Vamos a hablar de la colitis ulcerosa, de la enfermedad de Crohn, la colitis no clasificada o indeterminada y de las colitis microscópicas. Esta es una enfermedad que ha experimentado un gran aumento en los últimos años, especialmente en los países desarrollados, de forma que se sabe que unas 300 de cada 100.000 personas van a padecer una de estas enfermedades en nuestro país. De esta manera vemos como un médico de atención primaria va a atender una media de 4 o 5 pacientes con enfermedad inflamatoria, de ahí la importancia de conocerla. Entrando ya en la etiopatogenia de la enfermedad, se piensa que es una enfermedad de etiología desconocida, multifactorial, en la cual van a influir diferentes factores. Sobre un paciente, digamos, que está predispuesto genéticamente, se ha hablado de varios genes, los más importantes, el NOD12 y el CAR15, se produce una respuesta inmune alterada desencadenada por unos factores ambientales. Hay muchos que se han relacionado con esto, los más importantes la microbiota. También conocer que el tabaco juega un papel importante, sobre todo a nivel de la enfermedad de Crohn, que tiene un factor de riesgo muy importante y sin embargo no se sabe muy bien por qué es un factor protector en la colitis ulcerosa. Entrando ya en la colitis ulcerosa, es una enfermedad que se va a caracterizar porque hay una inflamación únicamente del colon. Es una inflamación que va a empezar, digamos, normalmente en el recto y puede progresar en sentido proximal. De esta manera vamos a hablar de proctitis cuando hay una afectación solo del recto, izquierda cuando hay una afectación solo hasta ángulo esplénico, o de pancolitis o colitis extensa cuando hay una afectación de todo el colon. Aquí vemos una imagen endoscópica donde vemos cómo puede haber una afectación que puede variar en la gravedad. Esto es una imagen endoscópica de un colon normal. Vemos cuando hay una afectación leve, hay una pérdida del patrón vascular con algo de eritema. Aquí vemos una afectación pues moderada, en la cual vemos erosiones, fibrina, estos son pseudopólipos, y vemos ya una afectación grave en la cual hay una pérdida completa del patrón vascular y donde vemos ya úlceras profundas y grandes descargas de fibrina. Por lo tanto, la gravedad dependerá de la afectación intestinal. En cuanto a la enfermedad de Crohn, es una enfermedad que va a afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y la clínica va a depender de la parte que esté afecta. A diferencia de la colitis ulcerosa, donde hay una afectación sobre todo en la mucosa, en la enfermedad de Crohn puede haber una afectación transmural, con lo cual vamos a ver complicaciones derivadas de esto. En este sentido podemos ver, aquí vemos una imagen endoscópica de aftas, que son lesiones superficiales de la mucosa, vemos úlceras profundas y que esto puede producir estenosis y fístulas cuando hay una afectación transmural. Como decimos, la clínica va a variar de la afectación del tramo intestino afecto. Entrando ya en lo que es la colitis inclasificada o colitis indeterminada, esto se refiere a que hay algunas veces en las cuales no somos capaces, con los datos clínicos, analíticos e histológicos, de diferenciar si es una colitis ulcerosa o es una enfermedad de Crohn en la que se afecta únicamente el colon. Entonces, esto sería la colitis inclasificada, que la vamos a tratar como una colitis ulcerosa. Cuando los pacientes han sido operados y tenemos una pieza de colectomía
con más tejido histológico y aún así somos incapaces de diferenciarlo, hablaríamos del término de colitis indeterminada. Cabe destacar también aquí el concepto de colitis microscópica. Se piensa que es una entidad pues algo más leve, que normalmente lo que vamos a ver es en mujeres jóvenes, mujeres de una edad media de unos 50 años, que se manifiesta por una diarrea acuosa que dura más de un mes, y cuando hacemos la colonoscopia es macroscópicamente normal, pero en la biopsia vamos a ver datos de inflamación crónica. Como características, la colitis linfocítica se va a diferenciar porque hay una linfocitosis intraepitelial con más de 20 linfocitos por 100 células epiteliales, y hay una sociedad de banda colágena. Y la colitis colágena se va a caracterizar por la presencia de una banda colágena subepitelial. Ahora vamos a intentar enfrentarnos cómo aproximarnos a un paciente con una enfermedad inflamatoria. En principio vamos a basarnos en la clínica, y según esa clínica tendremos que realizar unas pruebas complementarias basadas en la endoscopia, en la analítica, en la histología y en la radiología. Vamos a empezar con la colitis ulcerosa. Viendo esta imagen endoscópica, se pueden imaginar que ese intestino va a producir diarrea, va a producir rectorragia. Entonces, el síntoma más frecuente va a ser la diarrea sanguinolenta. En algunos casos puede haber, incluso cuando hay una afectación solamente del colon izquierdo, puede haber muchos pujos, muchos esputos e incluso una tendencia al estreñimiento. También cuanto más grave es, puede aparecer dolor abdominal y manifestaciones sistémicas, y en algunas ocasiones nos podemos encontrar manifestaciones extraintestinales que comentaremos en la próxima clase. Bueno, una vez que tenemos esta sospecha a un paciente con una diarrea sanguinolenta, debemos hacerle una colonoscopia. Aquí vemos de nuevo las imágenes endoscópicas, como hemos visto, según la gravedad, donde la cual vemos una pérdida del patrón vascular con eritema, y a medida que vamos viendo que hay más gravedad, vamos a ver úlceras profundas. Como característica, y además lo va a diferenciar de la enfermedad de Crohn, debemos decir que van a ser lesiones continuas con una afectación prácticamente constante del recto. Además, son frecuentes los pseudopólipos como resultado de la inflamación. En cuanto a la histología, va a ser muy importante para intentar el diagnóstico diferencial, y vamos a ver datos de inflamación crónica, siendo lo más característico la presencia de los microabscesos crípticos. En cuanto a los criterios radiológicos, realmente no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, porque ya prácticamente lo que vamos a usar es la endoscopia, pero sí que se puede ver en una radiografía de abdomen simple o en un enema opaco un acortamiento del colon, y decir que el papel de la radiografía de abdomen simple va a ser sobre todo para descartar complicaciones en el brote grave como el megacolon tóxico. También nos vamos a basar en los criterios analíticos a la hora de definir sobre todo la afectación sistémica y la gravedad de la colitis. Cuando ya vemos que es una colitis con datos de gravedad, vamos a ver anemia, vamos a ver ferropenia. Si afecta mucho el estado general del paciente, podemos ver parámetros de desnutrición como la hipoalbuminemia, y va a ser bastante característico la elevación de reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Decir también que a veces cuando hay una afectación solo del colon izquierdo, esta afectación puede no manifestarse tanto con clínica sistémica. Hablar también de la calprotectina fecal, que es una herramienta que ha aparecido en los últimos años, que consiste en el análisis de las heces, y vamos a ver esta proteína que se encuentra en los neutrófilos. De esta forma vamos a medir de forma indirecta la cantidad de neutrófilos y la cantidad de inflamación en el intestino, y puede ser un marcador muy importante para ver la actividad de la enfermedad. Para enfrentarnos a la enfermedad es muy importante saber la extensión y la gravedad. Para ello vamos a hablar de la clasificación de Montreal, que es la que se usa en todo el mundo, y en principio hace referencia a la extensión y a la gravedad. En cuanto a la extensión, ya hemos visto que la proctitis ulcerosa es cuando solo se afecta el recto, la colitis izquierda es cuando hay una afectación hasta ángulo esplénico, y la colitis extensa cuando es más allá del ángulo esplénico. En cuanto a la gravedad, podemos hablar de un S0 cuando es una colitis quiescente, no tenemos síntomas. La colitis leve cuando el paciente tiene menos de 4 deposiciones al día, con sangre, pero no hay fiebre, no hay afectación sistémica.
La colitis moderada cuando hay criterios intermedios y la colitis grave ya cuando tiene más de 6 deposiciones al día, cuando hay sangre en las heces, cuando hay fiebre, cuando hay datos de afectación sistémica como anemia, taquicardia y datos de toxicidad. También para muchos estudios vamos a valorar índices de actividad que están basados en la clínica, como son el número de posiciones, la presencia de sangre en heces, la anemia, la presencia de reactantes de fase aguda. Los más importantes, los más utilizados son el índice de Mayo y el índice de True Love. Por lo tanto, ¿cómo vamos a orientar un paciente con una sospecha de una colitis ulcerosa? Pues la fundamental, hemos dicho, clínica, diarrea sanguinolenta, con el síndrome rectal, que es lo que decimos la proctitis, que se caracteriza por tenesmo, con expulsión de moco y de sangre en las heces. Cuando aparecen síntomas sistémicos, debemos sospechar que es un paciente ya con mayor gravedad. En la analítica hemos visto ya elevación de reactantes de fase aguda, datos de desnutrición y anemia y calprotectina fecal. En la colonoscopia, como hemos dicho, es la prueba más importante para poder establecer el diagnóstico, la extensión y el grado de actividad. Vemos una afectación continua y superficial y en la histología los abscesos crípticos. Como dato muy importante para diferenciarlo del Crohn es que es una afectación solo de la mucosa, la serosa es normal. Y solo hay una afectación de colon y recto. Esto es muy importante porque en los casos en los que fracase el tratamiento médico podremos plantear una colectomía total. ¿Con qué entidades debemos diferenciarlo? Pues hay otras entidades que también pueden cursar con dolor abdominal, con diarrea sanguinolenta, pero que tienen otro contexto de presentación. La colitis isquémica es frecuente, pero suele darse en pacientes más ancianos con factores de riesgo cardiovascular y suele ser una presentación más aguda con dolor, diarrea, rectorragia. La colitis infecciosa también debemos hacer el diagnóstico diferencial porque también es frecuente en gente joven, por eso es muy importante siempre recoger coprocultivos. La colitis pseudomembranosa, donde también lo diagnosticaremos con la presencia de toxina de Clostridium difficile, pero a veces suele haber el antecedente de toma de antibióticos. Y la colitis diverticular, donde normalmente lo que predomina es el dolor abdominal. Aquí vemos varias imágenes endoscópicas, vean aquí una colitis isquémica, donde vemos como la afectación es diferente, con más fibrina, con úlceras más grandes. Aquí vemos una colitis peridiverticular, donde vemos los divertículos y vemos donde la inflamación está justo en la zona diverticular. Y aquí vemos una colitis pseudomembranosa con las membranas típicas. La histología aquí nos puede ayudar mucho. Bueno, una vez que tenemos al paciente ya orientado y diagnosticado, tendremos que plantearnos el tratamiento. Y esto lo vamos a hacer en función de la afectación, de la extensión, porque muchas veces cuando es solo una proctitis nos basaremos en el tratamiento tópico con supositorios, espumas o enemas, y cuando ya hay una afectación más extensa o hay una afectación sistémica, tendremos que ir al tratamiento sistémico vía oral o vía endovenosa. El primer escalón que hablaríamos serían los salicilatos, son los fármacos más antiguos, la sulfasalacina, que demostró que era útil tanto en la inducción de la remisión del brote como en el mantenimiento. El problema es que es verdad que también es útil para el tratamiento de manifestaciones articulares, pero tiene una regular tolerancia. Basados de forma más moderna apareció la mesalazina, que ahora mismo hay presentación oral y también en forma tópica, y es el tratamiento de elección en el brote leve moderado. El siguiente escalón serían los corticosteroides. Son unos antiinflamatorios muy buenos, pero tienen muchos efectos secundarios, por lo tanto solo se pueden utilizar para el tratamiento del brote y nunca de mantenimiento. Tenemos varios tipos, tenemos corticoides tópicos que pueden ayudar también en forma de espumas o enemas, y tenemos la beclometasona, que es un corticoide más moderno que normalmente se toma vía oral, pero se va a liberar en el colon, con lo cual tiene menos efectos secundarios y se puede usar en el brote leve moderado cuando fracasa la mesalazina. Y tenemos la prednisona, que es un corticoide sistémico muy potente que podemos usar vía oral en el brote moderado grave. Cuando esto falla y hay datos de corticorefractariedad, tendremos que subir un escalón y plantearnos tratamientos más potentes. Tenemos la ciclosporina, que es un fármaco muy antiguo que se ha usado para el rescate del brote grave córtico refractario, y tenemos también de forma más reciente los anti-TNF. Estos fármacos van a inhibir una vía inflamatoria muy específica de la enfermedad inflamatoria intestinal, que bloquean el TNF-alfa.
Estos fármacos incluyen el infliximab, el adalimumab y el golimumab. Todos ellos han demostrado su utilidad en el tratamiento del brote moderado y en el mantenimiento. Y el único que ha demostrado su utilidad en el brote grave corticorefractario es el infliximab. De forma más reciente han aparecido los nuevos biológicos que van también por otras vías inflamatorias, porque sabemos que aunque los anti-TNF son muy potentes, hay pacientes que no van a responder. Una es la vía de las antiintegrinas, que lo que hacen es que bloquean la llegada de células inflamatorias al intestino, y es el vedolizumab, que normalmente se usa como segunda línea cuando han fracasado los inmunosupresores, o en pacientes de alto riesgo, porque tiene la ventaja de que es muy selectivo, y en pacientes de riesgo de infecciones o con cáncer puede utilizarse este fármaco. Y otro más reciente es el tofacitinib, es una nueva molécula que se da vía oral, es una pequeña molécula que lo que inhibe son las JAK. Esto lo que hace es que inhibe esa vía inflamatoria que inhibe la producción de citoquinas, y es un potente antiinflamatorio que también se usa como rescate cuando han fracasado los otros tratamientos. Cuando nos ha fallado todo esto, pues tendremos que plantearnos la opción quirúrgica. Bueno, una vez que hemos conseguido que el paciente que estaba en brote esté bien, tendremos que plantearnos un tratamiento de mantenimiento. Como mantenimiento, pues tenemos la mesalazina, tanto vía oral como vía tópica en las proctitis, que suele ser útil para los pacientes que han ido bien después de un brote leve moderado con mesalazina, o que han precisado una pauta de corticoides, pero han evolucionado bien. Cuando esto falla, o cuando hay criterios de corticodependencia, es decir, que el paciente no acaba de retirar los corticoides, tendremos que plantearnos fármacos inmunomoduladores. Por un lado tenemos los tiopurínicos, que son la azathioprina y la 6-mercaptopurina, y cuando esto falla o estos están contraindicados, tendremos que plantearnos la vía del anti-TNF, y en segunda línea el vedolizumab y el tofacitinib. Bueno, vamos a ver ahora dos escenarios importantes. El primero es la corticorefractariedad. Definimos como corticorefractariedad cuando no hay respuesta a los corticoides endovenosos a dosis tope, es decir, a 1 miligramo por kilo de peso. Siempre hay que descartar causas de pseudocorticorefractariedad, es decir, que no haya una infección de por medio, porque tendríamos que tratar entonces las infecciones. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, tenemos que plantearnos si ponemos ciclosporina o infliximab. La ciclosporina tiene la ventaja de que es muy rápida y puede usarse en pacientes que estén más tóxicos, y el infliximab tarda un poquito más, pero puede ser una opción de tratamiento a largo plazo, porque la ciclosporina no se puede mantener a largo plazo. Una vez que conseguimos que el paciente entre en remisión, si hemos conseguido la remisión con ciclosporina, tendremos que poner inmunomoduladores de mantenimiento. Si lo hemos conseguido con infliximab, normalmente podríamos mantener con anti-TNF, muchas veces con tratamiento combinado. Tenemos siempre la opción quirúrgica cuando vemos que hay complicaciones muy graves por el tratamiento o no conseguimos controlarlo. La corticodependencia es otra situación frecuente, y la vamos a definir cuando un paciente tiene más de 2 brotes en 6 meses que precisan corticoides, cuando tiene más de 3 brotes en un año, o cuando al intentar bajar la dosis de corticoides, que siempre debe bajarse de forma paulatina, el paciente entra en brote. En esos casos, pues también tendremos que plantearnos inmunomoduladores, y si no, pues ir pasando a los tratamientos biológicos. Nombrar aquí también la posibilidad de la féresis, que es una técnica en la cual pues, se produce una extracción de las células inflamatorias, de los granulocitos que se filtran, y se devuelve después la sangre al paciente, y esto ha demostrado también su utilidad en pacientes corticodependientes, los cuales no podemos utilizar tratamientos inmunosupresores por alguna razón. Por lo tanto, y para un poco fijar estos conceptos, vemos aquí la pirámide de tratamiento, que además ya iremos comentando en la siguiente clase. De forma global, en un paciente con un brote leve, normalmente vamos a poner tratamiento con salicitalatos, con mesalazina, y el mantenimiento con mesalazina. En pacientes con brotes moderados tendremos que plantearnos corticoides. Si el paciente responde bien, podemos plantear de mantenimiento mesalazina, pero si hay corticodependencia, tendremos que plantearnos inmunomoduladores, como la azathioprina o la mercaptopurina. Si el paciente precisa más tratamiento o esto no es efectivo, tendremos que plantearnos los tratamientos biológicos, como los anti-TNF o los nuevos biológicos, si esto falla.
Bueno, hemos hablado de estos tratamientos que son muy potentes y que en los últimos años han cambiado el manejo de la enfermedad, pero debemos conocer que son fármacos biológicos o fármacos inmunosupresores con efectos secundarios importantes que debemos conocer. Lo más importante es la mielotoxicidad y la toxicidad hepática, por eso debemos monitorizar de forma regular con hemogramas y con estudios de transaminasas la función del paciente, y la inmunosupresión y los efectos derivados de esa inmunosupresión. Es decir, estamos controlando la respuesta inmune, pero antes de plantear un tratamiento debemos de estar seguros que no haya ninguna infección latente. Por ejemplo, si, como decíamos, en un brote refractario, ver que no haya ninguna sobreinfección. Si hay una enfermedad perianal, hacer pruebas de imagen para descartar que hay abscesos, y también ver el estado del paciente para ver que no tenga ninguna infección latente, como puede ser el VIH, las hepatitis, y también evaluar la situación frente a la tuberculosis mediante el MANTUS, que debería de hacerse un booster si el paciente ya está con tratamiento inmunosupresor, o directamente el cuantiferón y una radiografía de tórax. Y después es muy importante hacer una anamnesis dirigida del paciente si constituye un grupo de riesgo de tuberculosis latente. Además, también podemos valorar otras viriasis, como pueden ser el virus de Epstein-Barr, el CMV o el herpes zóster, y también, si tenemos tiempo y el paciente aún no ha iniciado el tratamiento, debemos siempre intentar actualizar la vacunación antes de iniciar un biológico. Bueno, ya hemos visto esta enfermedad, hemos visto que es una enfermedad crónica y que se da sobre todo en pacientes jóvenes, con lo cual van a tener mucho tiempo de evolución. Por esto, esa inflamación continua se ha asociado a un riesgo aumentado de cáncer colorectal. Sabemos que la colitis extensa y de larga evolución son los factores asociados a un mayor riesgo, y también la inflamación. En los últimos años hemos visto cómo el cáncer de colon ha disminuido en esta población, probablemente por un mejor control de la inflamación y por mejores técnicas de cribado. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener displasia, que es una lesión premaligna y que es un marcador de coexistencias de áreas de malignidad. Por lo tanto, los programas de cribado deben ir encaminados a detectar esa displasia. ¿Cómo lo haremos? Pues hasta hace poco lo que se indicaba era hacer una colonoscopia total con múltiples biopsias cada 10 centímetros y de las áreas sospechosas, porque sabíamos que podíamos encontrar displasia en zonas sospechosas, pero también había displasia invisible. Estudios más recientes han demostrado que la técnica de la cromondoscopia, que consiste en teñir el intestino con una tinción de color azul, va a hacer que se puedan ver mejor estas lesiones y podemos hacer biopsias dirigidas, lo cual tiene el beneficio de que no conlleva tantas tomas de biopsias. Por lo tanto, las recomendaciones actuales es hacer colonoscopias de cribado, preferible siempre la cromondoscopia con biopsias dirigidas, pero si esto no está disponible, tendremos que plantear biopsias cada 10 centímetros y de las zonas sospechosas. Normalmente, ¿cuándo debemos empezar el cribado? Pues en las colitis extensas hay que empezar a los 8 años del diagnóstico y hacerlas de forma periódica. En las colitis izquierdas a partir de los 12 años, y las proctitis en principio se piensa que tienen el mismo riesgo que la población general. Según los hallazgos que veamos, es decir, si vemos pseudopólipos, si vemos áreas de displasia, tendremos que acortar la vigilancia. Como características, decir que el cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria lo vemos en pacientes más jóvenes, suelen ser multicéntricos, por lo tanto, si vemos un área de displasia, el paciente no se va a hacer una colectomía segmentaria, se tendrá que hacer una colectomía completa, y suele ser más frecuente en las áreas inflamadas. Por lo tanto, es muy importante controlar la inflamación, porque sabemos que esto a largo plazo va a disminuir el riesgo de cáncer. También es decir que la colangitis esclerosante primaria, que ya veremos que puede ser una manifestación extraintestinal de la enfermedad, tienen mayor riesgo de cáncer de colon, y en estos casos estaría indicado hacer colonoscopia anual. Y aquí les dejamos un vídeo para terminar, que de forma complementaria va a resumir la fisiopatología, la clínica y el tratamiento de la colitis ulcerosa. Y vamos a terminar con una pregunta MIR que cayó en el año 2016, y si tienen alguna duda la complementaremos en la siguiente clase. Muchas gracias.